Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es Petra Reyes Valerio y en esta ocasión voy a compartir mi trabajo de la asignatura de Filosofía y Desarrollo Humano de la Maestría de Innovación Educativa. Lo que voy a compartir el día de hoy es el análisis de tres documentos. El primero es sobre la importancia de la inteligencia emocional, el segundo es con el tema de la autoestima y por último el tema de la asertividad. El primer documento mencionado nos habla acerca de la importancia de la inteligencia emocional como un nuevo reto para la orientación educativa. Empecemos con el concepto de esta, resaltando que a lo largo del tiempo la palabra inteligencia ha ido cambiando, ya que en un principio se le atribuía únicamente a todos los procesos cognitivos sin tomar en cuenta las situaciones emocionales. Por lo tanto, con el paso del tiempo, como bien lo mencioné, se ha ido modificando. Existen muchos autores que la definen, pero en este caso hablaremos de Salovey y Mayer, quienes la definen como la capacidad para supervisar los sentimientos y las emociones de uno mismo y de los demás, de discriminar entre ellos y de usar esta información para la orientación de la acción y el pensamiento propios. Hablemos de la importancia de la educación emocional. Es importante mencionar que esta surge como una respuesta a una serie de necesidades que se han ido dando con el paso del tiempo. Algunas de ellas pueden ser la depresión, algunos problemas de disciplina, violencia, drogadicción, entre otros, por lo cual es importante que esta inteligencia se empiece a desarrollar desde las edades más tempranas para conseguir una adecuada inteligencia emocional y poder sobrellevar algunas situaciones de estrés, depresión o ansiedad a lo largo de nuestra vida. Autores importantes nos mencionan que deben de ser fomentadas lo más temprano posible para que éstas sean de utilidad y de mucho apoyo a lo largo de nuestra vida. Se mencionan 5 factores o habilidades que conforman la inteligencia emocional y a continuación las voy a mencionar. El primero de ellos es la conciencia emocional. Se refiere a ser consciente de uno mismo, a ser capaz de reconocernos y de saber de nuestra propia existencia y los sentimientos hacia la vida. Posteriormente viene la motivación, que está muy unida con las emociones y surge del autocontrol, lo que significa que debe ser aplicado de manera constante y perseverante. Continuando con la empatía, nos dice que es la capacidad de ponerse en el lugar de otra persona, de tratar de saber cómo se siente con lo que estamos realizando y de entender por qué actúa de tal forma. Y por último, la habilidad social. Esta hace referencia a entenderse con los demás, orientarse hacia otros y no ser un mero observador de los demás, sino hacer algo en común con ellos. ¿Cuáles son los escenarios para el desarrollo de la educación emocional? Siguiendo a García Torres, 1983, cabe destacar algunas claves para ayudar al niño en la escuela a una construcción del concepto de sí mismo, que le ayude a ser más favorable y sentirse bien. Algunos de ellos pueden ser, por ejemplo, que los profesores enseñen a los niños poniéndose como ejemplo, a alabarse a sí mismos y reconocerse como personas capaces de lograr lo que ellos se propongan, ayudar a los niños a ser realistas en sus objetivos y en la evaluación de los mismos, entendiendo a esto cómo hacerles ver cuáles son sus potencialidades y hacia dónde los podemos orientar, de tal manera que sean reales en sus metas y no lleguen a la frustración. Tratar de que el niño controle su propia conducta en lugar de depender constantemente de las situaciones de las personas con que se relaciona. Esto es, que se haga cargo de lo que él siente, de lo que realiza, y no sea una persona que pueda moldearse de una manera constante por el actuar de las demás personas. Y por último, enseñar a los niños a alabar a los demás, a recibir alabanzas de los demás. Es decir, reconocer que los demás tienen virtudes, así como también nosotros los tenemos. A continuación hablaremos del tema de la autoestima, que es el segundo documento que estamos analizando.
Es importante mencionar que la autoestima es un factor relevante en la vida de una persona y tema esencial del proceso educativo. Una frase interesante es la siguiente: el logro de una autoestima positiva debe ser el propósito más alto del proceso educativo. Como podemos apreciar, la escuela juega un papel indispensable para la construcción de una buena autoestima de los educandos, por lo que es importante tener en cuenta algunas sugerencias en cuanto a cómo poder desarrollarla o ayudar a los jóvenes a poder desarrollar una buena autoestima para tener relaciones interpersonales funcionales. Algunas de las ideas de autoestima rescatadas del documento son las siguientes. La autoestima es un factor importante a considerar en la vida de las personas, en general y en particular, en el tema de desempeño y de las actitudes hacia las actividades académicas de los estudiantes y las estudiantes. La autoestima se desarrolla a partir de la interacción humana, mediante la cual las personas se consideran importantes unas para las otras. La mayoría de las personas que no han desarrollado un alto nivel de estima nunca llegan a autorrealizarse. Para Maslow existen dos tipos de necesidad de estima, la propia y aquella que proviene de otras personas. Como podemos observar, el tema de la autoestima es un tema relevante, ya que no solamente depende del amor hacia uno mismo y ya que no solo depende de nosotros mismos, sino que intervienen algunos otros factores que van fomentando o que van provocando que nosotros tengamos una imagen de... Existen algunos otros factores que influyen para que nosotros construyamos una buena autoestima o de lo contrario nos percibamos de una manera. Como podemos observar, el tema de la autoestima es un amplio. Como podemos observar, el tema de la autoestima es muy importante, ya que no solamente depende de nosotros mismos, de cómo nos percibimos, sino que también influyen algunas otras acciones como, como la percepción que nosotros tenemos de las otras personas hacia nosotros mismos, por lo que resulta indispensable conocernos para saber cómo fomentarla y lograr una autoestima y lograr una buena autoestima. Ahora hablemos de los componentes de la autoestima. El primer componente es la autoimagen y consiste en la capacidad de verse a uno mismo como una persona que realmente tiene virtudes y también defectos. La idea no es rechazarnos, sino más bien aceptarnos y trabajar en lo que podemos mejorar. Posteriormente viene el segundo componente, que es la autovaloración. Este consiste en que la persona se considere importante para sí misma y para los demás, ya que somos una pieza importante para la sociedad. Posteriormente viene la autoconfianza. En esta se refiere a que una persona tiene la confianza de que puede realizar bien las cosas y, en su caso, cuando haya algún error, considerar que es parte de la experiencia. Posteriormente a esta viene el autocontrol. Se refiere a la capacidad que tenemos de ejercer un dominio propio hacia nosotros para tener un bienestar personal. Posteriormente viene la autoafirmación. Podemos definir como la libertad de ser uno mismo y poder tomar decisiones para conducirnos con autonomía y madurez. Y por último, autorrealización. Se refiere al desarrollo personal, donde nosotros podamos explotar nuestras capacidades de tal manera que podamos tener una vida satisfactoria y de provecho para nosotros mismos. En esta tabla podemos observar
algunas características de una alta autoestima y de una baja autoestima. Por mencionar algunas, en la primera columna tenemos que una persona con alta autoestima es capaz de obrar según crea más acertado, confiando en su propio juicio. Asimismo, no emplea demasiado tiempo para preocuparse por lo que haya ocurrido en el pasado, es decir, actúa conforme a sus creencias y sus conocimientos. Tiene confianza en su capacidad para resolver sus propios problemas, no se deja manipular por los demás y es sensible a las necesidades de los otros. Una persona con baja autoestima es autocrítica y severa consigo misma, mantiene un estado de insatisfacción hacia ella misma, es hipersensible ante la crítica, tiene una indecisión crónica y es perfeccionista y muy autoexigente. Ahora hablemos de la asertividad. El término asertivo proviene del latín assertus y significa afirmación de la certeza de una cosa, por lo que se deduce que una persona asertiva es aquella que afirma con certeza. Algo importante es entender que la asertividad es una conducta y no una característica de la personalidad, es decir, no nacemos con ella, pero podemos irla fomentando. Algunos conceptos de asertividad rescatables en todo el documento son los siguientes. La asertividad es una forma de conducta normal, según Neidhart, Weinstein y Conry. Aquella conducta que permite a la persona expresarse adecuadamente, sin distorsiones cognitivas o ansiedad, combinando los componentes verbales y no verbales de manera más efectiva posible. Esto es según Rizzo, 1988. Well y Muñoz la definen como la expresión apropiada de las emociones en las relaciones, sin que se produzca ansiedad o agresividad. Otra definición es la expresión de nuestros sentimientos de una manera sincera, abierta y espontánea, sin herir la sensibilidad de otra persona. Y Neidhart, Weinstein y Conry la definen en términos de asertividad como la confianza puesta en nuestra propia persona. El desarrollo de la asertividad es un tema indispensable para una persona, ya que cuando se trabaja con ella, una persona asertiva evita que la manipulen, y esta misma persona tiene la capacidad de reconocer e identificar sus necesidades y hacerlas saber a otras personas con firmeza y claridad. Dentro de los aspectos importantes que encontré en el documento, nos mencionan algunas características que tiene una persona asertiva. Algunas de estas características pueden ser mirar a los ojos, el volumen de voz, modulación y entonación de la voz, fluidez verbal, la postura, los gestos, el contenido verbal del mensaje. Existen 3 formas de comunicarse. La primera es la comunicación asertiva, la otra es la comunicación agresiva y por último la comunicación pasiva. Y en esta tabla podemos encontrar las características de cada una de ellas. Por mencionar algunas, en la conducta asertiva, todas las personas tienen el derecho a intentar seguir con lo que consideren mejor, siempre que no repercuta negativamente sobre otras personas. Asimismo, tienen el derecho de ser respetadas, tienen el derecho de sentir emociones, tienen el derecho de tener sus propias opiniones sobre cualquier situación y manifestarlas sin ofender intencionalmente a otras personas. En el caso del comportamiento agresivo, lo que piensan las personas de este es, por ejemplo, solo yo tengo derecho a intentar conseguir mis objetivos y mis metas, solo yo debo de ser respetada, solo yo tengo derecho a pedir que me ayuden, solo yo tengo derecho a sentirme y a decirlo. Los sentimientos de los demás no me interesan, solo yo puedo equivocarme. Algunas de las creencias del comportamiento pasivo pueden ser: comportarse de manera asertiva defendiendo mis intereses y derechos personales es negativo. Si actúo así, las personas pueden molestarse. Yo no merezco el respeto de los demás. Yo no tengo derecho a pedir ayuda. No tengo derecho a sentirme triste. No tengo derecho a opinar. No puedo equivocarme ni en mis opiniones ni en mis comportamientos. Como pudimos observar en la tabla anterior, las formas de comunicación son diversas. Creo que lo interesante es que cada uno de nosotros trabaje de una manera personal para ir desarrollando una comunicación más asertiva.
Es importante saber que tenemos derechos asertivos. Entre ellos están los siguientes: ser tratado con dignidad y respeto, experimentar y expresar sentimientos, tener y manifestar opiniones y creencias. Tenemos derecho también a decidir qué hacer con el tiempo, el cuerpo y la propiedad que le pertenecen, a cambiar de opinión, a decidir sin presiones, a cometer errores y ser responsable de ellos, a ser independiente, a pedir información, a ser escuchada y tomada en serio, a tener éxito y fracasar, a estar sola, a estar contenta, a no ser lógica, a decir a decir no lo sé, a cambiar de opinión, a hacer cualquier cosa sin violar los derechos de los demás, a no ser asertiva. Para finalizar con esta actividad, cabe decir que la asertividad y la autoestima son dos aspectos fundamentales para el desarrollo personal y las relaciones interpersonales. El ser asertivo nos ayuda a establecer y mantener relaciones saludables, expresar nuestras ideas de manera clara y respetuosa, fomentar la comunicación efectiva y evitar los conflictos innecesarios. Por otra parte, la autoestima influye en la confianza que tenemos para tomar decisiones en nuestra vida, desde decisiones pequeñas hasta elecciones más importantes. Una autoestima saludable nos da la seguridad para tomar decisiones informadas y seguir nuestros objetivos y valores. En conclusión, el tema de la inteligencia emocional es un aspecto que se debe seguir trabajando a lo largo de nuestra vida, y entre más temprano se empiece a desarrollar o a trabajar con los estudiantes, será de mejor beneficio para ellos y las demás personas. Gracias.